Tengan muy buenos días, estudiantes de octavo grado. Este día vamos a ver la lección 1.1 de la unidad número 6, que se llama Triángulos isósceles. El problema inicial dice que clasifica los siguientes triángulos según la longitud de sus lados y menciona las características de los triángulos isósceles. Así es que vamos a clasificar en este momento los triángulos. El primer triángulo que nos dan es este triángulo, y si observa tiene los tres lados iguales, miden 4 centímetros. Entonces, si recuerda, los triángulos los podemos clasificar de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. En este caso tiene los tres lados iguales, por tal motivo se llama triángulo equilátero. También tiene los tres ángulos iguales, es una característica de este triángulo equilátero. Tiene los tres ángulos agudos y por tal motivo se llama triángulo acutángulo. Es decir, tiene dos nombres, uno de acuerdo a sus lados, que es el triángulo equilátero, y otro de acuerdo a sus ángulos y se llama triángulo acutángulo. Vamos a ver el segundo triángulo. El segundo triángulo, si observas, tiene dos lados iguales. Tiene dos lados iguales. A ese triángulo se le llama triángulo isósceles. Y otra característica de este triángulo isósceles es que también tiene dos ángulos iguales. Si tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales. Y sus tres ángulos son agudos. Por tal motivo, este triángulo también se llama triángulo acutángulo, porque tiene sus ángulos agudos. Entonces, este triángulo isósceles tiene esta característica de tener dos lados iguales, dos ángulos iguales, y de paso los ángulos son agudos, por eso se llama triángulo acutángulo. El tercer triángulo que tenemos es el siguiente. Si observas, ningún lado es igual, por tal motivo se llama triángulo escaleno. Tiene un ángulo obtuso. Si tú observas entre el lado que mide 3 y el lado que mide 4, esa abertura es un ángulo obtuso. Por tal motivo, este triángulo se llama triángulo obtusángulo. El cuarto triángulo que tenemos, si tú observas, tiene dos lados iguales. Entonces se llama triángulo isósceles, pero tiene otra característica, tiene un ángulo recto. Por tal motivo, ese triángulo se llama triángulo rectángulo. En conclusión, vamos a hablar específicamente del triángulo isósceles. La definición de los triángulos isósceles es que dos de sus lados son de igual longitud y se caracterizan porque la medida de dos de sus ángulos es iguales. Esa es una característica. Vamos a ver las partes de un triángulo isósceles. Arista es el vértice donde concurren los lados de igual longitud. Si observas, esa es la arista. Base es el lado opuesto a la arista. Esa es la base. Ángulos adyacentes son los ángulos formados por la base y los otros dos lados del triángulo. Si observas, esos son los ángulos adyacentes. Y también tenemos los lados opuestos a ángulos adyacentes. Son los dos de igual longitud en el triángulo. Si observas, estos son los lados que son de igual longitud. Los lados opuestos a ángulos adyacentes. Esas son, si observas, entonces, algo importante es que reconozcas cuáles son los lados que son iguales, los ángulos que son iguales o los ángulos adyacentes y el arista. También tienes un ejemplo. Verifica la construcción de un triángulo isósceles utilizando papel y comprueba que dos de sus lados y ángulos son iguales. Entonces, primero tenemos que tomar una hoja de papel y doblarla formando un rectángulo tal como lo mostramos en esa figura número 1. Número 2, hay que señalar la diagonal de ese rectángulo y cortar con la tijera exactamente en esa diagonal.
Y número 3, el triángulo que queda en medio dividido por la mitad, tomando punta a punta y comprueba que es isósceles, viendo que sus ángulos y sus lados coinciden. Si tú realizas este experimento en tu casa, te vas a dar cuenta que la figura que has construido es un triángulo isósceles. A ti se te presentan 4 ejercicios para que los clasifiques. Además, tienes que justificar esa respuesta. Señala las partes de los triángulos isósceles. Espero que hayas comprendido esta lección. Pasa un excelente día.